compartir pantalla para que puedan ver el paper. Ya me avisan si lo pueden visualizar. Sí, correcto, se ve. Ya, perfecto. Sí, se ve. Ya. Bueno, para lo que asumen o han tenido experiencia o tienen estas dudas sobre lo que es la hidroponía, básicamente o se originó por un tema de escasez de agua, ¿cierto? Hay cultivos o zonas en distintas partes del mundo que hay problemas de suelo, ¿cierto? Y hay problemas de agua. Entonces se hace como un poco difícil practicar el tema de la agricultura, pero con este sistema ya de agua, bueno, hay distintos tipos de sistemas hidropónicos, ya los vamos a ver, ya, pero la funcionalidad en sí es que ayuda a ahorrar bastante agua, y dos, ya nos separa un poco del tema de las problemáticas de suelo, ya que en cierta forma ya no necesitamos, solo necesitamos solamente el espacio para poder desarrollar este proyecto. Ya no obstante, el clima sigue siendo un factor importante, pero ya no el tema del agua o el suelo. Entonces, los objetivos del taller van a ser clasificación de los distintos sistemas hidropónicos, elaboración y sistematización de los distintos sistemas hidropónicos, aspectos técnicos para el óptimo rendimiento y manejos y cuidados en su implementación, siendo el último punto uno de los factores más fundamentales, ya que hay varios cambios en la agricultura tradicional que se aplican en la hidroponía, y muchas personas a veces cometen un error que piensan que son los mismos manejos, y ahí ocurren los fallos. Bueno, vamos a pasar esto a hablar un poco de la historia de la hidroponía, vamos a saltar esa parte, y vamos a ir al tema hidropónico en sí. Bueno, hidroponías, hidroagua, ponos, trabajos. Sistema de producción en donde los nutrientes llegan a la planta a través del agua, aplicados de forma artificial, sin participación del suelo en la nutrición, permitiendo cultivar y producir plantas sin emplear suelo o tierra. Bueno, hay hay sistemas que son hidropónicos y hay sistemas que son como semi-hidropónicos, ¿ya? O que no están netamente en el agua en sí, pero tampoco están directamente a la tierra. Hay como sustratos, por ejemplo, intermediarios. Por ejemplo, se ocupa mucho, o fue como el primer paso para pasar a la hidroponía en sí, sistemas por ejemplo, con la fibra de coco, ya que entendemos que la fibra de coco es un sustrato de cierta forma inerte en la parte de nutrición, ya no aporta mucho nutriente, sí nos da una buena estructura, nos da una mejor asimilación de los nutrientes, nos ayuda a mejorar el enraizamiento, ¿cierto?, de nuestra planta, pero no aporta nutrición. Entonces, estos sistemas van de la mano, ¿cierto?, con la parte del agua, ¿cierto? Aquí el fertirriego, ¿ya? Es fundamental, ya que el agua va con fertilizantes para que, como el suelo no carece de nutrientes, entonces el agua llega a cumplir la función de nutrir esta fibra de coco o sustrato. Hablo de fibra de coco, pero hay lana de roca, otros ocupan turba, ya distintos tipos de sustratos, para que sirva como esponja o soporte para la alimentación de nuestras plantas. Ese sería como el sistema semi-hidropónico, que no es ni suelo directo, pero tampoco es hidroponía en su 100%. ¿Ya? Y bueno, ya la imagen que ven ya son sistemas ya hidropónicos en sí, cuando solamente se pone como una especie de soporte que como que soporta un poco el cepellón, ¿cierto? Lo sostiene, pero la planta netamente está directamente al agua. Eso ya son sistemas hidropónicos en su 100%. Bueno, ¿cuáles son las ventajas, cierto, de la hidroponía?
Menor número de horas de trabajos y más livianas. No es necesario la rotación de cultivos. No existen las competencias por nutrientes. Las raíces se desarrollan en mejores condiciones de crecimiento, mínima pérdida de agua, mínimo problemas con malezas, reducción en la aplicación de agroquímicos, se ajusta a áreas de producción no tradicionales, permite aprovechar tierras o suelos no aptos para la agricultura tradicional, se obtiene un cultivo más sano e higiénico, son buenas para la salud, presentan crecimientos más rápidos y vigorosos de las plantas, evita maquinarias y sus costos, varias cosechas al año, permite controlar pH y conductividad. Bueno, el sistema hidropónico en sí ya es un sistema tecnológico y muchas veces hasta automatizado. De hecho, deberían estar automatizados en su mayoría. ¿Ya? Entonces nos permite un poco agilizar o disminuir las horas hombres, ¿cierto? Dentro de un X cultivo, facilitándonos el tema de, desde si nosotros trabajamos personalmente, nos alivia la hora de trabajo o nos disminuye los costos en personal si nos proyectamos a la agricultura en sí. Ya, bueno, la rotación de cultivos, ¿cierto? Se enfoca en que el suelo tiene ciertos porcentajes de nutrientes, ¿cierto? Y cuando nosotros tendemos a cultivar una y otra vez el mismo cultivo, empezamos a desgastar, ¿cierto? Esos nutrientes que se encuentran en nuestro suelo. Por eso se dice en la agricultura ya sustentable que hay que ir rotando los cultivos. Si una vez cultivo tomate, ¿cierto? La idea es que cambie de familia, ¿cierto? Y vaya, no sé, a las gramíneas, al maíz, ¿cierto? Para ir cambiando los nutrientes, ¿cierto? Y estos tengan espacio para ir renovándose. En la hidroponía, obviamente que eso ya no ocurre, porque no, estos están en suspensión en el agua, entonces no hay competencia ni hacer esos tipos de manejo. No, recae también la competencia de nutrientes, ¿cierto? Las raíces compiten por los nutrientes del suelo, eso tampoco ocurre en la hidroponía. Las raíces sí se desarrollan, siempre y cuando estén los manejos adecuados, tienen el sistema radicular se expande de mayor manera, ¿ya? Siempre y cuando se hagan bien las cosas. Bueno, no hay, dependiendo del sistema, no hay nula o poca pérdida de agua, obviamente que no hay problemas con maleza, la reducción de aplicación de agroquímicos, generalmente en la agricultura tradicional, el suelo, ¿cierto? Igual funciona como una especie como de sistema permeable, ¿cierto? Entonces, nosotros igual tenemos que aplicar varias cantidades al suelo para que de cierto porcentaje de que se aplica al suelo, la planta lo va a consumir, ¿no? Al final no lo consume todo. Aquí en la parte hidropónica, sí, la planta, como está prácticamente, no hay ya un muro, ¿cierto? Aquí llega directamente a las raíces. O sea, las aplicaciones de agroquímicos son mucho, mucho menores. Por tanto, nos permite un ahorro y un rendimiento mejor de los fertilizantes que nosotros utilizamos. Pero también es un arma de doble filo, porque si nosotros aplicamos mal, por ejemplo, en el suelo, por ahí la planta igual, el suelo nos ayuda como un poco a soportar, ¿ya? Y nos ayuda un poco a retener de repente si nosotros nos excedemos o nos equivocamos en la fertilización. No pasa lo mismo en la hidroponía, si uno se equivoca en las dosis, ¿ya? La planta lo resiente inmediatamente y posiblemente en cosa de horas, la planta posiblemente muera si uno se equivoca tanto en la parte agroquímica, o sea, perdón, en la parte de fertilización, como en la parte de los plaguicidas. Se ajusta a áreas de producción no tradicionales. Bueno, aquí nosotros podemos cultivar en zonas que no se creía, por ejemplo, se ve mucho gente cultivando en zonas totalmente áridas, pedregosas, en cerros, ¿cierto? Porque en verdad lo que necesitamos es el espacio. Permite aprovechar tierras, suelos, bueno, lo mismo, se obtiene cultivos más sanos, bueno, por lo mismo, como se aplican menos agroquímicos, permite que, en cierta forma, haya una agricultura más orgánica. Presenta crecimientos más rápidos y vigorosos también, ya que, como digo, la fertilización llega directamente a las raíces, no contamina el medio ambiente, por lo mismo no hay tanta aplicación de agroquímicos, obviamente que no hay maquinarias porque ya los manejos son
mucho menores, permite tener más ciclos de cosecha, ¿cierto? Dependiendo de, hablamos de hortalizas, ¿ya? Y permite controlar más el pH y la conductividad. Aquí es el punto también más importante, que son que si bien de repente en la agricultura tradicional nosotros no necesitamos instrumentos, solo necesitamos ver, ¿cierto? Y mirar y sacar conclusiones en base a las hojas, ¿cierto? ¿Qué puede estar pasando con nuestra planta? Aquí hay que ser un poco más cauteloso porque como trabajamos, el agua aquí es el actor principal. Ya si el agua tiene problemas de pH o conductividad, va a ser un problema constante en nuestro cultivo. Entonces, si no manejamos, no controlamos, no sabemos qué parámetros debemos tener para nuestra planta, va a ser un problema. Las desventajas. Costo inicial alto. Si eso es obviamente que es un sistema totalmente tecnificado. Se requieren conocimientos de fisiología y nutrición. Desbalances nutricionales causan inmediato efecto en el cultivo. Se requieren agua de buena calidad. El desconocimiento del sistema apropiado para producir un buen cultivo. La falta de experiencia en el manejo de soluciones nutritivas puede alterar su composición y afectar la apariencia y calidad de las plantas. Bueno, un poco más de lo que le había mencionado en cada punto. Bueno, está más decir que esto es una inversión, ¿ya? Se requiere sí, y aquí hay, si bien, como mencioné anteriormente, uno puede permitirte ciertas licencias cuando uno cultiva bajo suelo, aquí no, aquí hay que saber bien qué tipo de nutrición necesita mi planta, qué tipo de calidad de agua, y aquí también la calidad de agua es fundamental. Aquí, para las personas que quieran hacer su sistema hidropónico en su casa, ¿cierto? ¿Verdad? Hay miles de tutoriales, cosas de googlear un poco, pero no sé si mencionarán esos videos, o es clave, o se pasa por alto que el agua ya tiene que ser de buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad es que no tiene que ser agua de la llave o agua con muchos sólidos, ya que eso llama a la conductividad. Y cuando llama a la conductividad, llama que las raíces van a empezar a sentirse como incómodas, ¿cierto? Se van a empezar a ellas mismas a reducir su absorción, se van a empezar a quemar, ¿cierto? Y eso que va a ocasionar que nuestra planta va a empezar a alimentarse poco o nada, y la consecuencia es que vemos plantas muy enflaquecidas o muertas. Entonces, y sumado a eso que solamente estamos aplicando agua, porque cuando uno fertiliza, igual esos sólidos aumenta la conductividad. Entonces tenemos que tener un agua, por ejemplo, cuando hablamos de conductividad, el promedio de la conductividad ideal es así, por ejemplo, de 2 a 3, así como máximo 3, y ya estamos como como pecando un poco, pero el 2 y medio está como, entre comillas, bien. Cuando se fertiliza, eso siempre aumenta como un número más, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una conductividad de 3 y aumenta a 4, ya la planta se nos empieza a quemar. Si tenemos 2 a 3, ya está ahí como en el límite. Entonces, la idea es que siempre que el agua, cuando se hacen las mediciones, y hay instrumentos que ustedes pueden buscar o ver tanto en una tienda o pueden buscarlo en Mercado Libre, ¿cierto? Hay instrumentos que son un poco más como caseros, ¿cierto? Y otros instrumentos que son un poco más complejos. Eso va de acuerdo al precio. Pero lo importante es que nos mida la calidad del agua. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, una buena calidad de agua es de 0,5 a 1, ¿ya? Porque al fertilizar va a subir un poquito, pero va a estar siempre estable. Y esa agua siempre ustedes tienen que estar midiendo todos los días o cada vez que fertilicen para ver que la cantidad de sales no aumente, y si aumenta, tengo que o botar toda esta agua, ¿cierto? Y volver a reponer el agua. Bueno, eso depende mucho de qué tipo de sistema tengo. Productos de hidroponía. Bueno, generalmente todos son relacionados con la hortaliza. Yo creo que recomendado para los que inician o quieren iniciar este proyecto de hidropónico, les recomiendo que para como experimentar, ¿cierto? Y ver y medir ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones, siempre recargo eso, prueben con
frutos que son muy fáciles como de este sistema. Por ejemplo, todos los que tienen el fruto final que es la hoja, ¿cierto? Lechuga, espinaca, albahaca, son sistemas que se adaptan muy bien a la parte hidropónica. El tomate, ya siendo que es el fruto, el producto final es un fruto, ¿cierto? Hay muchos sistemas y hay muchos sistemas hidropónicos muy buenos con la producción del tomate, pero pasas de un sistema, perdón, pasas como de tener un conocimiento básico a tener que tener un conocimiento ya un poco más avanzado, porque la planta en sí me puede crecer muy bonita, puede tener hojas muy bonitas en la hidroponía, pero cuando va a entrar en producción, cuando va a empezar a buscar todos esos nutrientes la planta y llevarlo a las hojas para poder generar estos frutos, ahí es donde se generan o se evidencian las problemáticas nutricionales que se tuvo o no se solucionaron en su tiempo con la planta. Y por ende, ¿cierto? Ahí salen frutos muy pequeños y la planta se pone muy débil. Entonces, y no se los digo por un libro, se los digo por experiencia propia, ya que cuando no se alimenta la planta de forma debida, ya lo que pasa es que no hay producción o nula producción, y eso es muy problemático cuando se hace una inversión muy alta y los frutos no responden a la expectativa en sí. Ya, sistemas hidropónicos, bueno, hay varios, ¿cierto? Hay varios tipos de sistemas hidropónicos. Dentro de los más conocidos, o el más conocido que ustedes pueden ver, googlear, y lo han visto, yo creo que la mayoría, es el NFT. Vamos a avanzar un poco a cuáles son los sistemas acá. Ya. Bueno, el NFT es el de sistema circulante, ¿cierto? Es el de aquí, que es básicamente que se ponen tubos de PVC, ¿cierto? Se insertan las plantas en unos agujeros, se pone un recipiente, ¿cierto? Que es como una especie de piscina, ¿cierto? Y una bomba que succiona esta agua de este contenedor y lo impulsa hacia los distintos sistemas que tengamos, y después, por pendiente, vuelve a caer y vuelve a subir. Entonces, al final, la planta constantemente, yo puedo fertilizar una sola vez, y esto se va a ir, puede ir nutriéndose todo un día, toda una semana, dependiendo de cultivo o qué queramos, o tipo de manejo que nosotros utilicemos. Obviamente que hay un punto que todo este sólido de acá ya se va a poner, por ejemplo, una forma que siempre les digo de cómo saber cuando el agua está muy concentrada, ¿cierto? Es que está muy oscura. Por ejemplo, si nosotros cuando empezamos nuestro sistema el agua estaba como transparente, ¿cierto? Y ya vemos que al día o al finalizar el día está muy oscura, significa que hay mucha concentración de sal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Botar toda esta agua, reponer agua nueva y volver a incorporar los fertilizantes, y así. Ya, pero la idea de estos sistemas es que este sistema no dura un día, sino que puede durar semanas, meses. Todo depende, bueno, de los filtros, bueno, el tipo de bomba, el tipo de fertilizante, que todo esté limpio, que no haya sedimentos, etc. Ya, pero algo bien hecho puede generar bastante ahorro en fertilización, que es uno de los grandes costos para tener buena producción. Ya, bueno, dentro del otros, el más fácil, para que puedan replicar ustedes, es el de raíz flotante. El de raíz flotante básicamente es poner la planta en un recipiente con agua, ¿cierto? Y dejarla en suspensión con algo. Por ejemplo, muchas personas cuando quieren enraizar sus plantas ponen la plantita en un vaso de vidrio, de plástico, ¿cierto? Y cuando vemos que empiezan a salir raíces, y ya la trasplantamos. Bueno, eso es como podríamos decir como que hacen una especie como de sistema hidropónico de raíz flotante. Pero hay ciertas diferencias. La diferencia es que es como esta planta el agua está quieta, se tiende a no oxigenar. Y por eso nosotros vemos a los días que el agua se oscurece. ¿Ya? ¿Cómo puedo evitar que el agua siempre se mantenga transparente? Es oxigenándola. ¿Y cómo se oxigena? Bueno, el agua se oxigena a través del movimiento. Si nosotros mantenemos el agua siempre en movimiento, como pasa en el NFT,
se empieza a oxigenar y no hay el agua no se empieza como a estancar o a salir malos olores. En el caso de la raíz flotante, como no hay un sistema de bomba donde el agua recircula, sino que el agua está estancada, lo que se hace es poner bombas de oxígeno, ¿ya? O generar algo que me genere movimiento en el agua que nunca esté quieta. Con eso el agua se va a mantener oxigenada, me va a permitir que las raíces no se saturen, ¿cierto? Y puedan desarrollarse de buena manera. Los otros sistemas, bueno, el sistema de goteo es el que había mencionado un poco anteriormente, que era como de semi-hidroponía, ya que no netamente está en agua en sí, sino que se ocupan sustratos de soporte, ¿ya? Que no son nutricionalmente mucho aporte, pero con el fertirriego se complementa. El flujo y reflujo, bueno, son sistemas parecidos como una mezcla entre el NFT y el de raíz flotante, ¿cierto? Que el agua va recirculando y va fertilizando las raíces. La aeroponía, como dice, es un sistema que tiene que ver con, ya cambia un poco el tema de agua, sino que es un poco el tema como llovizna, o sea que las raíces están en suspensión y lo que pasa es como una especie como de neblina que hidrata las raíces, ¿ya? Y eso mantiene la planta en crecimiento. Ahora, ¿cuál es el sistema biológico que tienen todas en común? Es que la planta en sí no está diseñada para crecer en el agua, está diseñada para crecer en el suelo. Entonces nosotros, en cierta forma, estamos generando una especie de estrés, ya sea cualquier tipo de sistema hidropónico, una especie de estrés a la planta, que nosotros a través del sistema lo vamos como modificando, ambientando o viendo según nuestro interés. La planta, al verse en un sistema que incomoda, tiende, como todo organismo vivo, a buscar rápidamente la reproducción, ¿cierto? Que es la descendencia, como todo ser vivo. Y por ende se hacen que los crecimientos en las plantas son un poco más acelerados que en el suelo. Es porque la planta rápidamente quiere llegar a su punto máximo de reproducción y morir, ¿cierto? Entonces, por un tema biológico, un tema de sobrevivencia de especie, las plantas tienden a crecer más rápido en sistemas de estrés, y en este caso, el sistema hidropónico. Bueno, el sistema hidropónico de mecha o pábilo. Sistema más simple, no requiere de bombas para transportar la solución nutritiva, desde el depósito hasta las charolas o bandejas de crecimiento. En vez de eso, las plantas reciben la solución nutritiva mediante mechas o pábilos. Es un sistema muy versátil y pudieron usar distintos tipos de sustratos, pero solo puede usarse para plantas que requieren poca agua. Es como el sistema que uno pone, ¿cierto? La maceta, hace un agujero, pone una mechita, estas como no me acuerdo el nombre, de mechero, ¿cierto? Bueno, la pila, ¿cierto? Absorbe el agua y lo traslada hacia el sustrato, ¿cierto? Hidratando la planta en sí. Es como un sistema como autorregante, que algunas personas lo ocupan para regar sus plantas que no requieran mucha agua. Por ejemplo, se pueden ocupar este sistema mucho en las plantas de suculenta. Vamos a viajar, ¿cierto? Y necesitamos que las plantas estén hidratadas por el tema del verano, ¿cierto? Pero no empapadas. Entonces podríamos aplicar este sistema para mantener nuestras especies que requieran poca agua para que se mantengan hidratadas. Técnica de película o nutritiva NFT. Consiste en una película recirculante de solución nutritiva, donde el flujo de la solución es constante. No requiere de timers, además de generalmente no requiere de sustrato. La solución nutritiva es bombeada desde un depósito hacia bandejas de crecimiento o tubos de PVC, con plantas, donde entra en contacto con sus raíces antes de regresar al depósito. Aunque este sistema de hidropónico es uno de los más comunes, es muy sensible a fallos en las bombas y energía eléctrica. Bueno, este sistema, como dije, es automático, pero obviamente que si hay una falla eléctrica,
va a afectar de forma muy grave a nuestro cultivo. De hecho, se recomienda mucho que estos sistemas estén atados a sistemas de paneles solares y no a sistemas de eléctricos convencionales, porque si hay una falla X, no tienen cómo solucionarlo. Y la planta no puede estar ni 2 ni 3 horas con este sistema estancado. Entonces, ahí es donde empiezan a generarse los problemas. Por ende, como situación de emergencia, o lo tienen unido a un sistema convencional, pero tienen que tener una red de emergencia. Yo recomiendo que mejor evitar eso y mantenerlo con un sistema de paneles solares. Sistema hidropónico de raíz flotante. En este método las plantas se encuentran en una lámina o balsa generalmente de unicel que flota sobre la solución nutritiva, de modo que sus raíces están sumergidas dentro de la solución. Una bomba de aire le proporciona a las raíces el oxígeno necesario para su óptimo desarrollo. Este es uno de los sistemas hidropónicos más simples y baratos. Es muy popular en los salones de clases y actividades con fines didácticos. Sin embargo, muy pocas plantas se desarrollan adecuadamente en este sistema, entre las que se destacan la lechuga y otras hojas verdes. De hecho, hay fotografías o sistemas hidropónicos donde prácticamente son piscinas gigantes y el soporte son como planchas grandes como de Ailapol, donde flotan estas lechugas, por ejemplo, y a los costados, ¿cierto?, están estas como bombas de oxígeno haciendo burbujas, ¿cierto?, y moviendo el agua para que las plantas se mantengan oxigenadas. Pero este sistema no es para todas las plantas, más para estos tipos de hortalizas de origen de fruto final, que es la hoja. O sea que no requieren, en pocas palabras, no requieren tanto nutrición. La aeroponía. Como indica su nombre, la aeroponía es una técnica en la que las raíces se encuentran suspendidas en el aire, dentro de un medio oscuro. Se nubiliza en solución nutritiva cada pocos minutos. Aunque es una técnica altamente eficiente, las raíces pueden secarse rápidamente. Los ciclos de nebulización se interrumpen. Bueno, la raíz está en suspensión. Estos se nubuliza, se hacen como neblina, ¿cierto?, de agua para mantener las plantas hidratadas, pero obviamente lo mismo que en todos los sistemas, si llega a fallar el sistema, la planta lo va a resentir de forma inmediata. Sistema hidropónico de flujo y reflujo. Espera un momentito, a ver. Sistema por goteo. Ok. Ya, este sistema de flujo y reflujo es que inundan temporalmente las charolas de crecimiento con solución nutritiva y luego estas drenan de vuelta al depósito. El flujo se provoca mediante una bomba conectada a un timer que se activa varias veces al día. Cuando esta deja de funcionar, la solución fluye de vuelta al depósito. Este sistema hidropónico tiene la ventaja que puede implementarse con muchos tipos distintos de sustratos y permite el crecimiento de varias especies vegetales. Sin embargo, es importante asegurar que la bomba funcione adecuadamente. Y este sistema es se le llama también el NGS. El NGS, muy parecido al NFT, diría que el NGS o este sistema es el más tecnológico que hay dentro del sistema hidropónico, ya el más complejo también, es porque si bien tiene como una cierta, es que esta imagen en verdad no representa mucho, pero es más parecido a esta, ¿ya? Pero a diferencia que el NFT, el agua recircula, la planta nunca deja de recibir el agua, ¿cierto? Porque esto es un flujo constante. Lo que pasa con el NGS es que este sistema, ¿cierto?, está recirculando, pero en cierta parte el sistema lo hace frenar. O sea que las plantas quedan en ciertos periodos quedan sin agua. Pero el NGS, a diferencia del NFT, ocupa unos soportes. Ocupa, por ejemplo, puede ocupar fibra de coco, ¿ya? Donde en el periodo en que la planta está en ese proceso de secado, el sustrato ayuda a evitar ese estrés de shock que las plantas reciben. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es la funcionalidad de eso? Es que las plantas, al estar en ese proceso como de secado, se estresan y aumentan su crecimiento y aumentan su crecimiento radicular. ¿Ya? Eso tiene que ser muy calculado con el tipo de especie que nosotros estamos plantando. Por ejemplo,
decimos ya, el riego, por eso funciona con un timer o con un reloj que me va dando la corriente, ¿cierto? Cada cierto periodo. Por ejemplo, yo digo que se va a regar cada 15 minutos, este sistema recircula, ¿cierto? Y cada 5 minutos el sistema se para, las plantas quedan sin agua, ayuda a que estas raíces se expandan, se crezcan, la planta tenga como este crecimiento exponencial y después vuelvo a nutrir, ¿ya? Y toda esa agua va cayendo también a un depósito, y muy parecido al NFT, y recircula en el sistema. La diferencia es que, bueno, aparte de ahorrar, ¿cierto?, el tema del agua, ¿ya? El NGS me ayuda a tener distintos tipos de especies. No todas las especies ya se adaptan mucho a constantemente, estar constantemente en el agua. Entonces, por ahí el NGS hay una gran variedad de cultivos y sobre todo los cultivos que son más complicados de crecer. Hablamos de, por ejemplo, del melón, que requiere una gran cantidad de nutrientes, se adapta mucho a los cultivos de NGS. Aquí los pioneros en la parte de hidroponía son, España, ¿cierto? Almería, ahí está como la madre de todos estos sistemas tecnológicos, y ellos han aquí, por ejemplo, para la gente que es aquí de Arica, han intentado implementar mucho estos sistemas aquí del valle, ya para el tema de la agricultura en la gente que está en los cerros, ¿cierto? Implementar estos manejos que son más modernos, pero obviamente que una cosa es hacerlo allá en España y otra cosa es traerlo para acá, para Chile, y de ahí de repente ni los fertilizantes, ni los manejos, ni la experiencia son lo mismo. Entonces por ahí, claro, te muestran una foto de cómo deberían estar tus productos en 3 meses y cómo... Te mareaste. bueno, voy a que apaguen los audios para que no se interrumpa todo esto. Ya, y silencié. Ya. Bueno, pero eso es lo que pasa de repente cuando se intentan implementar cosas que son muy novedosas, muy geniales, pero de repente no se intenta copiar de la misma manera, ¿cierto? Como se hace allá, sino que aquí lo hacemos como nuestra pinta, y ahí donde, claro, se genera una disolución, porque obviamente que las inversiones no son pequeñas. Bueno, las consideraciones. El monitoreo de las variables de temperatura y pH es fundamental. Y aquí el actor principal siempre es el agua. Si el agua es de mala calidad, si el agua falta, cualquier problema con el agua, su producción, si va a ser un top 100, ya baja, recarga el tiro a un 50% de productividad. Y entonces siempre hay que tener ya aquí de por sí instrumentos de medición. Estos instrumentos generalmente se descalibran, hay que estar calibrándolos, midiéndolos. Todo un tema complejo al principio, ya obviamente que ya no están así, ya uno se acostumbra un poco ya con el tiempo. La evaluación de las variables con respecto a las condiciones propuestas, adquisición y registro de datos de las variables, temperatura, pH, conductividad y resumen de datos. Bueno, todo esto tiene que ser registrado. Ahora, bueno, lo que es nutrición. Generalmente en la agricultura tradicional nosotros antes de plantar X cultivo, se hace un examen de suelo. El examen de suelo nos arroja, ¿cierto?, qué tipo de suelo tengo y qué tipo de nutrientes tiene este suelo. Y según el cultivo que yo voy a plantar, puedo decir, ¿sabes qué? Mira, mi suelo carece de nitrógeno y fósforo. Entonces yo, ¿cierto?, no sé, yo autodidacta o un profesional del área, ya les va a decir, ¿sabes qué? Mira, te puedo hacer esta solución para que, por ejemplo, tu cultivo X ya necesita estos tipos de nutrientes, tú tienes que dárselos. Entonces yo empiezo a comprar los fertilizantes para poder compensar esas deficiencias nutricionales en nuestro suelo para que nuestra planta no los carezca, ¿cierto? Pero generalmente no es así. Generalmente las personas llegan y siembran, ¿cierto? Y a medida que yo voy viendo deficiencias en mi planta, voy alimentando y generalmente
se da y no hay como mucha problemática. Pero aquí en la hidroponía se parte de cero, o sea, el agua no tiene nutrientes o tiene muy poca. Entonces, sí o sí, la fertilización aquí es clave. Y también las dosis, porque si yo puede faltar, pero también me puedo exceder. Y si me excedo, la planta lo resiente. Si falta, la planta lo resiente. Entonces, es como un tema como matemático exacto que yo de saber cuánto debo fertilizar y en qué proceso de mi planta en crecimiento fenológico. Por ejemplo, si mi planta está en proceso de plántula a crecimiento, son tantos nutrientes y en tanta cantidad y en tantos riegos. Ya a medida que va creciendo, los riegos van aumentando y los fertilizantes también. Y así, entonces, y también siempre voy como mirando que la conductividad no me salte muy alto, porque si me salta muy alto, la planta finalmente no consume. Entonces, es todo un tema, pero se tiene que saber. Consideraciones. Plagas y enfermedades de cultivos. Hongos, bacterias y virus. Obviamente que ya son los que más se ven por un tema de humedad, ¿cierto? Trabajamos constantemente con agua. Esto generalmente está bajo invernadero, entonces las condiciones de temperatura varían y generalmente lo que más afecta, más que las plagas en sí, porque generalmente esto se trabaja con malla antiáfido, nos merma un poco la parte de las plagas de insectos, pero no las plagas de hongos, virus o bacterias, ya que generalmente son trasladadas por nosotros mismos cuando no se toman las medidas de sanidad previamente. Bueno, la iluminación, el oxígeno, como dije, las sustancias nutritivas, bueno, todos los ya son factores que en la agricultura tradicional a lo mejor pasan por alto, pero aquí todo es importante. Bueno, eso es con la parte de hidroponía. Espero que les haya quedado claro los distintos sistemas, que es importante, que no, pero es lo que ustedes deben saber y tener en cuenta cuando quieran implementar, ya sea a nivel casero o a nivel de agricultura, lo que es la hidroponía. Es un sistema tecnológico, es un sistema que yo creo que es el de hoy en día, el que me quita la limitante de que, ¿sabes qué? Por ejemplo, quiero comprar un terreno, ¿cierto? Tiene una buena expansión de tierra, pero el terreno no es para agricultura en sí. Podría comprar un terreno más económico, ¿cierto? Pedregoso, pero ya esa limitante de tratar que esa tierra fertilice un gasto muy grande. Entonces podría verlo como una opción, ya sea a través de un financiamiento, una sociedad, etcétera, y poder armar estos sistemas que son muy bien vistos tanto para la parte financiera, cuando uno quiere emprender, ¿cierto? En la parte de agricultura, siempre realmente cualquier persona que quiere implementar esto se abren mucho las puertas porque es un sistema que es novedoso, que es sustentable, que los productos son muy bien evaluados a nivel comercial, que ustedes pueden validarlos, por ejemplo, pueden ver los supermercados, ¿cierto? Que hay muchos cultivos y se dicen, se certifican que son hidropónicos, y para los que compran ya han probado, hay una harta diferencia en comprar lechuga, sin desmerecer la lechuga, por ejemplo, del agro, ¿cierto? Con las lechugas de sistema hidropónico o sistemas que son más sustentables orgánicos, un tema de organoléptico, de sabor y dolor, que es la calidad que se Eso paga mismo y te se iba a compra. decir yo. Un momentito. Ya. Ya, pero bueno, y con eso estamos con los que hablaba de sistemas hidropónicos que habíamos mencionado. Ahora, para hacer un poco más dinámicos, para los que pudieran anotar dudas, consultas que tengan relacionados con lo que conversamos, Sí, yo pueden realizar. consulta. Dígame. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, consulta. Yo consumí la lechuga hidropónica. La duda que tengo, ya se me ha aclarado bastante. Esa raíz que queda, porque casi todos venden con un poco de raíz,
¿yo la puedo reutilizar o ya está desgastada por los nutrientes porque obviamente ya se desarrolló? ¿Reutilizar cómo? Cuando usted saca la lechuga completa, dice, o solamente el sistema radicular? Claro, no, completa con raíz y todo. Ah, no, sí, si usted la puede, incluso a veces la lechuga sin raíz, uno la puede dejar en agua y la lechuga empieza solita a sacar raíces y se puede Ya, reutilizar una y otra vez. ya, los nutrientes que obviamente lo tengo que reforzar más, ¿Sí? ¿sí? No lo entendí lo último. Los nutrientes de, ¿cómo se llama? Que se le pueden aplicar al agua, Ah, sí. ¿cómo se, tendría que reforzarlo? A eso me Sí, refiero yo. obviamente cuando uno planta, ya deja de planta ornamental y planta X cosa que requiera nutrientes, ¿cierto? Sí, tiene que reforzarlo. O sea, de partida, de regarlos con solamente agua de la llave no va a llegar, no va a No, no. solucionar nada. Pero, por ejemplo, el agua yo siempre digo, el agua que está a la mano de ustedes puede ser el agua de bidón, Sí, esa. o pueden ir juntando el agua que toman del té o café, la van juntando en un recipiente, ¿cierto? Los conchitos que quedan. Y Ya. eso también es un agua que pueden reciclar. Mucha gente llega y bota el agua, ¿cierto? Y no es la idea. Entonces pueden ir reciclando esa agüita, y eso no tiene que ser para la hidroponía, lo pueden ocupar para hacer unas plantas que están en macetero. Justamente yo Mu- eso hago. es mucho mejor que estar regando con agua de la llave. Ya. Y se ahorran agua también. Entonces, Sí, pues, ese también. es el tema. Pero Ya, sí, y listo. pueden ir fertilizando bueno, pueden hacer infusiones ustedes mismos, infusiones de nitrógeno, infusiones de potasio, con las mismas Ya, verduras que ustedes consumen. ya. Listo. Gracias. No igual usted. Otra consulta. Hola, buenos días. Tengo una consulta. Buenos días, dígame. ¿Alguna página o proveedor como que venda el tema de las bombitas y los artículos necesarios como, no sé, por las rejillas, canastillos u otros implementos que se puedan usar para este tipo de cultivo? Sí, mira, nosotros tenemos, no todo, pero tenemos algunas cosas de hidroponía. Pero así como la bomba en sí, tú quieres armar todo un pack, yo te recomendaría que en Mercado Libre yo creo que puedes encontrar de todo. Ya ahí pues hay bomba, ahí te venden todo por separado, obviamente. Pero ahí tú puedes ir viendo, tampoco te dicen bomba hidropónica, te dicen bombas de pecera. Entonces tú uno saca por conclusión de repente por cuánto tú necesitas o por cuánto tú necesitas impulsar, ¿cierto? ¿Qué tipo de tamaño de bomba tú necesitas? Y ahí tú puedes comprarla. O pues, bueno, por el tema de la pandemia está todo cerrado, pero en cualquier mascotería, ¿cierto? Venden bombas de pecera, incluso para el sistema NFT o el sistema de raíz flotante. Nadie te va a vender una bomba para hidroponía, porque eso en verdad no existe, sino que son bombas que se ocupan incluso para la agricultura tradicional, que uno las adapta para estos sistemas y la puedes encontrar tanto en una mascotería, como te digo, o en Mercado Libre está el tema de las bombas en sí. Las canastas y ese tipo de cosas, no sé si en Mercado Libre las tienen, pero por si no, nosotros tenemos esos canastitos pequeñitos que por ahí salían en unas imágenes. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Otra consulta, Yo, dígame. hola, habla con Leslie, buenos días. Buenos días, Leslie, dígame. Eh, Tengo una duda, pasa que yo tengo una pecera que no uso ya. Ujú. ¿Puedo inventar un sistema, por decir, más de casa, algo no tan expansivo, sino algo que podamos hacer casero? Yo he visto formas caseras en internet igual. Eh, por ejemplo, instalar una bomba pequeña en esa pecera y hacer un sistema pequeño para mi casa. Sí, de hecho las peceras son muy buenas. El único pero que pondría la pecera es que la parte de la base es transparente. Y la planta igual necesita en cierta forma recibir luz solar. ¿Qué va a pasar? Que igual las raíces se van a estresar porque va a entrar luz a la parte de abajo. Entonces tendría que en cierta forma recubrir con algo oscuro la parte La donde están base, las raíces. Correcto. ya. Sería el Ya. único Sí, pero. ya Puede, entiendo, entiendo. puede ocupar una bolsa plástica de basura, como algo, Claro, o claro, algo así. pintarlo. Ujú.
O sea, en la noche, ya. en la noche se va a ver muy bonito, pero en el día, claro, en el día la planta se puede estresar y puede que las raíces no crezcan como deberían, por lo mismo. Ya. Ya, ok, entiendo. Gracias. No, igual usted. Otra consulta. Hola, buenos días. Una consulta. Buenos días, ¿Los dígame. nutrientes ¿Los nutrientes los tienen ustedes a la venta? No tenemos nutrientes específicos de cada cosa. Nosotros generalmente ocupamos los modelos que nosotros tenemos, es el humus líquido, que igual se ha adaptado bien, o sea, es como un fertilizante general. Ahora, ese fertilizante general nosotros lo ocupamos para, como nosotros replicamos este modelo, pero perdón, replicamos este sistema, pero en raíz flotante, hablamos que solamente utilizamos lechuga o espinaca, esos tipos de sistemas. Entonces, para esos tipos de plantas, sea el humus líquido o fertilizantes que dicen son como mixtos, no requieren grandes diferencias en fertilización. Hablamos de todo su crecimiento. Pero sí, si va a plantar otro tipo de especie, por ejemplo, algo más complejo, y ahí sí recomendaría que tiene que utilizar ciertas cantidades nutricionales por cada proceso que pase. Por ejemplo, unas más ricas en fósforo al principio, otras más ricas en potasio o en nitrógeno, y así según crecimiento de la planta. Y esos tipos de fertilizantes específicos no los manejamos porque ya son fertilizantes químicos en sí. Pero eso cualquier tienda de agroquímicos lo puede encontrar. Perfecto, pero lo que es básico sí lo manejan ustedes. Sí, lo que es básico sí, o sea, cualquier persona que quiere imponer su sistema hidropónico básico, o sea, hablamos del primero que quieran implementar, el raíz flotante, sí, de hecho tenemos un sistema que lo comercializamos, que es el de raíz flotante, y se comercializa con el tema del humus líquido. Se adapta muy bien y las plantas crecen muy bien también. No tenemos un sistema NFT todavía porque eso es como, todavía está como en proyecto pero claro, ahí ya la fertilización tendría que ser un poco más más minuciosa. Ok, gracias. Igual usted. Ya, las últimas dos consultas. ¿Nadie más tiene dudas? Por ahora no, muchas gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces le asumo que todos quedaron claros con el sistema. Bueno, recomiendo que cualquier duda, consulta que tengan o que les saltó una duda, que empiecen a implementar su sistema hidropónico, los pueden decir en el grupo de WhatsApp y ahí entre todos de repente algunos con más experiencias que otros le pueden enseñar o ver que, bueno, siempre recomiendo que suban imágenes más que escriban, porque así queda todo más claro. Ya, el próximo taller va a ser de manejos de huerto. Vamos a tener invitada de nuevo a Paulina, que nos va a enseñar cómo a mantener a mantener nuestras plantitas ahora en verano, que es muy bueno ya que es donde más trabajo nos toca hacer. Ya eso queda invitados para el próximo sábado, misma hora. Gracias, Felipe. No, igual a ustedes. Bueno, por un tema de inconvenientes, Gracias, buenos días. ninguno de los chicos pudo hacer los anuncios hoy día de los productos. Pero, bueno, los productos que están en promoción, bueno, para los que pudieron ver las publicaciones, nosotros subimos las promociones por lo menos 3 veces por semana, o hacemos concursos, por ejemplo, queremos entrar a Mercado Libre ahora, y bueno, para comercializar el Mercado Libre te piden ciertas evaluaciones en compra, ¿cierto? Entonces hicimos un concurso para que las personas pudieran comprar en Mercado Libre, para los que no pudieron ver el anuncio, y bueno, el valor del
es un pack de semillas de huerto, no puedo recordar las variedades, ya, pero son 10 packs de semillas que suman en cantidad como 250 semillas entre las 10 de distintas especies. Ya, son 15.000 pesos, son envío a todo Chile, y por la compra de eso, nos envían el voucher de la compra, participan en su próxima compra por 3 kilos de humus, y participan en el concurso que cierra este 30 de octubre, que vamos a sortear 5 sacos de 10 kilos de tierra madre. ¿Ya? Y el 31 de octubre vamos a realizar el sorteo, que eso lo vamos a hacer en vivo a través de Facebook e Instagram. ¿Ya? Bueno, está más decir que las promociones que están son el kit maceta, ya, que son 20 macetas, 10 kilos de tierra madre, 5 litros de humus líquido, el pack supremo, que vienen 3 tipos de sustratos, y hay el kit bancal, que vienen el kit bancal, que viene tierra madre, vienen semillas, y bueno, ahora estamos con la temporada de plantas, esperamos que salgan todas nuestras plantitas ahora en noviembre, así que vamos a darle con todas las plantas de hortalizas, tomate, lechuga, espinaca, cilantro, perejil, ya, ahí vamos a armar unos kits más entretenidos con plantitas, ya. Bueno, chicos, cualquier duda o consulta la pueden hacer con sus vendedores afín, y nos estamos viendo el próximo sábado. Que la pasen bien este fin de semana. Muchas Claro, gracias, gracias. igualmente para ti. Muchas gracias.